Que la gente sepa que estoy hablando con Bea, y más conocida a nivel público como Bewis de la Rosa, que hace un trabajo muy interesante, reivindicativo, sobre los valores y el modo de vida rural, entre otras muchas cosas. Pues muchas gracias. Y yo, para los que no conozcan a Yeru, el motivo por el que también me apetecía charlar contigo dentro de Para tu Canal, y eso también para el proyecto que estoy haciendo ahora nuevo, del nuevo álbum, del rap rural que hago, pues es para El Hogar en la Linde, que es un documental que estamos haciendo en base a lo que conceptualmente el nuevo disco recoge, que habla sobre cómo construir el concepto de hogar, ¿no? Un poco revisando el concepto de hogar o de casa que se nos ha atribuido, tanto en cuanto a dónde lo ponemos en la parte externa y terrenal, como es donde vives y cómo has accedido a poder vivir en una casa, ¿no? En un techo, con calidez para el invierno y frescor para el verano, ¿no? Y de qué manera accedemos a ello, cuando hemos estado aceptando el hecho de pagar, no económicamente, sino pagar con nuestra vida por simplemente tener eso. Y luego, por otro lado, también una parte más mística o más poética, no tan literal, del hogar, de cómo nuestro cuerpo como primer territorio, como primer hogar, y también cómo concebimos el terreno en cuanto a la linde y qué es lo que pertenece a la linde y qué es lo que pertenece al territorio, ¿no? Entiendo que cuando te refieres a la linde te refieres a las fronteras de tu territorio, ¿no? Exactamente. La linde en Castilla-La Mancha la conocemos cuando dos territorios están divididos, entonces esas piedras que a veces marcan, o dos mojones, que es lo que marcan, ¿no? Donde empieza un territorio y otro, hay ahí como una tierra que es como la tierra de nadie, ¿no? Entonces este proyecto nació en base a una casa en un árbol que yo construí en una encina de mis abuelos, y de ahí empezó toda, como que sentí que fue la primera casa que yo pude construir con mis manos y conectando con esos valores que nacemos con ellos, pero de alguna manera vamos durmiendo o no conectamos con ellos, ¿no? Entonces también está esa cosa de cómo en este sistema que conocemos a día de hoy podemos generar grietas para poder establecernos en la linde de la ley, en la linde de nuestras concepciones que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? El paradigma, y un poco por ahí va. Entonces cuento contigo porque dentro de la linde y dentro de esta cosa de construir un hogar en la linde y al margen, una de las cosas, de los elementos que una casa necesita es el agua, ¿no? De los elementos fundamentales. Mucha gente se iría a vivir a mitad del campo siempre y cuando tuviese agua y luz, ¿no? Es algo que nuestra generación tiene muy intrínseco, y muy poca gente sabe conseguir el agua y conseguir la luz de manera autónoma. Sí. ¿No? Como siempre hay una empresa grande en la que tú dependes de darte de alta, generarte un usuario, tener una tarjeta bancaria con la que poder domiciliar el pago, ¿no? Y eso es una aceptación cuando realmente hay una disonancia cognitiva en cuanto a que el agua ya está, viene dada. Ahora solo hay que aprender a entender cómo hacer uso de ella, y además no exprimirla, sino entender cómo revertir ese agua que tú estás utilizando para que pueda seguir generándose. Al igual que es interesante poder saber dónde encontrar ese agua, en qué vías subterráneas que no conocemos y que hemos perdido a lo mejor, o no hemos perdido, pero desconocemos el cómo encontrarla. Entonces, un poco en esta conversación mi interés es entender cuál es tu labor como zahorí, en qué momento también como conectas con esta cosa de ser un buscador de agua, y cuánto de cerca están las personas también de poder ser capaces de poder encontrar el agua en su vida, y también qué cosas propone el sistema que conocemos
que pueden ser una traba para poder para poder desarrollarnos ahí en esa autonomía. Wow. Te he hecho muchas preguntas a la vez, pero bueno, por si quieres mejor hablar y tomar un desarrollo tú, como incluso poético, lo que te nazca, que hables. Que al final esto va a ser para poner fragmentos en el documental de cosas, de reflexiones que a ti te salgan. Entonces, casi que más que hacerte pregunta-respuesta, es como, ahí está la base y un poco porque a mí me interesa que las personas escuchen pues testimonios o historias como la tuya o como tu práctica en la vida, para que puedan inspirarse también y que podamos compartir esa sabiduría. Sí, yo entiendo que todos tenemos cachitos de aprendizaje y esos cachitos, al juntarlos y compartirlos, pues nos permiten ir haciendo avances en lo que tiene que ver con autosostenibilidad, ¿no? Que es un poquito una de las vías de salida de ciertos grados de esclavitud, ¿no? Porque yo considero que soy un esclavo, soy esclavo conscientemente y lo asumo. Es decir, yo he dado rienda en mi vida a formar parte de diferentes grados de esclavitud. Y, por ejemplo, en la medida que uno va aprendiendo en diferentes campos, pues va ganando cachitos de libertad, va conquistando cachitos de libertad en el propio sistema que hemos crecido, en el que ya éramos esclavos, ¿no? Recién nacidos. Hay grados de esclavitud, siempre hay grados. Entonces yo esto no lo niego. Y al contrario, lo reconozco, porque solo partiendo de esa verdad puedo avanzar sin autoengañarme, ¿no? Entonces el tema del agua en mi caso es muy curioso, porque lo que es aproximarme al agua por esta otra vía más consciente o entendiendo ciertas cosas que no entendía, y se da en mi caso de manera tardía y se da en mi caso por curiosidad, es decir, por inquietud, querer saber, has oído cosas, has visto cosas y dices, bueno, pues este tema hace tiempo que lo tengo en la cabeza y me gustaría ver si yo, porque todo el tema de la búsqueda de agua subterránea y demás, pues uno tiene como la idea de que es un tema de gente con unos dones, con unos talentos, gente especial que puede hacer eso. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a experimentar, ¿no? Sin esperar ningún resultado. Entonces empecé a experimentar, pero configurando un método muy sencillo de trabajo, un método muy simple, que pudiera valerme a mí o a cualquier otra persona, ¿no? Y fui comprobando que la propia práctica iba dando paulatinamente resultados. Entonces, una cuestión de empeño por mi parte, de no dejarlo inacabado, sino seguir un proceso, ha permitido pues que vea que no solo puedo aprender yo, cosa que no me esperaba, sino que puede aprender todo el mundo, ¿no? Hay algunas circunstancias concretas que pueden impedir que tú tengas resultados, que son circunstancias muy concretas y que tienen remedio. Entre ellas, la más potente sería la gente que es escéptica, que considera que eso no puede ser, y tiene un conflicto entre razón y hechos. Incluso viendo hechos, la razón no acepta. Entonces estas personas están totalmente cerradas a nivel inconsciente a la percepción. Es algo que ocurre involuntario. Esas personas son las pocas que no obtienen buenos resultados de primeras. Pero en el momento que van viendo que otras personas que han empezado como ese otro ser, han empezado a la vez, no saben nada, y van viendo que los resultados coinciden, que las profundidades de agua coinciden, que donde le marca a uno, le marca a otro. Empieza a haber demasiadas coincidencias, incluso para un escéptico. A veces pasa que los hechos le dan lo suficiente como para decir, bueno, yo no sé si esto es verdad o no, los resultados son indicios de que esto pudiera funcionar, aunque yo no me lo crea, y entonces yo siempre lo planteo como un juego con los escépticos. Vamos a jugar a que nos creemos esta realidad, aunque no lo fuese, no importa, pero nos vamos a poner en una posición interna de apertura, aunque sea a modo de juego. Y a veces por ahí se puede resolver rápido. En todo caso, el escéptico depende de su propia apertura, depende de sí mismo, no depende de que los demás hagamos o no hagamos. Eso ya
es decisión de cada uno. Yo no quiero obligar a nadie a que acepte nada. Y bueno, sobre el agua, cuando yo empecé con el tema del agua, claro, se van dando unos acontecimientos que a mí me hacen tener ciertas crisis internas, como lo que mencionaba del escéptico, de decir, wow, es que estoy viendo ciertos resultados que me sorprenden un montón, ¿no? Porque estoy pudiendo comprobar, por ejemplo, la profundidad del pozo de un vecino como ejercicio, como ejercitación, sin saber la profundidad, pero el vecino sí la sabe y el vecino me constata. Y me dice, pues después de medir yo, obtengo un resultado, lo hago varias veces para intentar asegurarme de que la respuesta es fiel y le pregunto después al vecino. Y entonces, claro, cuando te empiezan a coincidir los resultados dices, joder, estoy haciendo algo bien. Entonces, bueno, es lo que digo yo, práctica, 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 práctica. ¿Qué me maravilló del tema del agua? Pues que el agua tiene un componente energético y también es un fluido muy especial porque si te fijas el agua es una antena dipolo, es un oxígeno con dos hidrógenos, son como las dos antenitas del oxígeno, una con carga positiva, otra con carga negativa. Entonces el agua es un receptor y al mismo tiempo es un emisor, en ambos casos de manera temporal. Esto parece que los antiguos lo sabían. Y cuanto más atrás vamos en la historia nos damos cuenta de que la importancia del agua es mayor todavía porque no solo abarca lo físico, la alimentación, los cuidados de higiene, la ropa, el ganado, etcétera, o la huerta, sino que te das cuenta de que abarca elementos que tienen que ver con religiosidad o espiritualidad. Entonces, claro, yo fui descubriendo el agua al mismo tiempo que iba descubriendo la relación de los vestigios antiguos, como pueden ser dólmenes, menires, ermitas, cualquier formato de templo antiguo, santuarios. Fui viendo cómo había una relación directa de patrones telúricos que siempre incluyen el agua. Y te encontrabas igual una cazoleta labrada importante y esa cazoleta pasaba por agua. Y no sé, demasiadas casualidades al punto que yo solo estaba viviendo durante mucho tiempo solo y no tenía con quién compartir, porque estas cosas, si no te gustan, es como volver loco a uno que no le gusta tu música. Pues aquí lo vivía yo solo. Y fue cuando yo empecé a atar cabos, a comprender a partir de la experiencia relaciones que ya existían desde la remota antigüedad y eso me hacía asombrarme todavía más y tenía más interés y así desde el asombro ha sido el proceso, ¿no? Así que decidí registrar los descubrimientos que hacía y compartirles. Por supuesto es un proceso y hay errores de comprensión que luego puedes ir pues los puedes ir corrigiendo, te das cuenta de cositas, tal. O sea, es un aprendizaje, así lo he vivido yo, un poco cogiendo todo lo que escuchas al respecto, todo lo filtras y luego fue empezar a experimentar. Ya empecé con los talleres con la gente para que usaran sus varillas y ahí iba constatando que lo que yo pensaba era cierto, que todo el mundo con práctica y con paciencia y con un método sencillo podía buscar agua. En cuanto al agua, claro, dentro de la esclavitud en la que vivimos, en cuanto me refiero al agua en relación a lo que puede ser la elección de una vivienda, ¿no? El lugar donde vas a vivir y demás, por supuesto siempre necesitas agua, pero hay sitios de secano que tienen mucha agua subterránea, como es el caso de La Mancha, que el mar no está afuera, sino que está debajo. Y claro, está privatizado el agua. No solo por el Estado, sino por empresas también privadas, ¿no? El Estado también es privado. Entonces, ¿qué pasa? Que algo que viene dado, como tú decías, y que es de todos, ya no es de todos. Esto es un problemón, ¿no? Y además esta gente se arroga en forma legal el derecho al uso de la fuerza y el castigo, ¿no? Entonces nosotros no estamos en las mismas condiciones no nos podemos relacionar del todo cara a cara, ¿no? Es una autoridad impuesta. Entonces, dentro de lo que podemos hacer, pues
recursos, pues aprender a buscar tu agua puede ser interesante. No solo para buscar abastecimiento propio, sino para evitar, por ejemplo, plantar tu casa encima de un caudal de agua subterráneo, porque es algo con lo que no vas a descansar bien y que no le va a aportar beneficios a la casa. Entonces hay muchos aspectos que podemos tener en cuenta en relación al agua a la hora de elegir nuestra casa, que no esté en el subsuelo, justo debajo, en la vertical, que podamos tener un caudal, en el mejor de los casos, no muy lejano y no muy profundo, y que ese agua sea suficientemente buena como para ingerir. En caso de que no, pues igual nos puede valer para huerta. Entonces, dependiendo del tipo de agua que hay en el entorno, tenemos que jugar con esas herramientas para sacarle el partido que nos ofrece lo que nos viene dado, como tú decías, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más cositas te puedo contar sobre...? Pues a lo mejor cosas prácticas, de que dentro de esa práctica que tú has hecho, ¿de qué manera, por ejemplo, sabes si ese agua, una vez la coges, es potable o no lo es, si se puede ingerir, si solo se puede utilizar para la huerta, como acabas de decir? O también puedes saber porque a veces creo que las personas nos podemos perder un poco en esta cosa de, vale, pero ¿y en la práctica cómo lo hago? Claro. ¿No? O sea, ¿cómo llego a un terreno y observo, tomo mis varillas o llamo a alguna persona que conozca el método y pueda validarlo conmigo para estar segura, ¿no? Sí, para mí... Y después, como que, pues eso, como ese proceso de qué manera lo podemos hacer accesible y darnos el poder, como redirigir ese poder para ganar ese cachito de libertad que hablabas y quitarnos ese cachito de esclavitud. O sea, de qué manera podemos dar un pasito, ¿no? De qué contarías tú a las personas, ¿no?, en este documental para poder como dar accesibilidad al cómo hacerlo, al cómo materializar eso, de alguna manera. Sé que no eres alguien, ¿sabes? Yo qué sé, ¿cómo lo harías tú? No quiere decir que es cómo haya que hacerlo, Sí, en realidad pienso que no todo el mundo hace falta que tenga que abarcar todo. Yo mismo, si me lo planteo a mí, pues me doy cuenta de que es poco realista y muy no pisa suelo si yo me planteo abarcar todo para alcanzar una sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo entiendo de primeras que como ser humano necesito a otros yoes para poder vivir, para poder crecer, para sobrevivir, para todo. Necesito otros yoes, o para casi todo, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene que aprender todo, pero en la medida en que hay familia extensa, que hay tribu, que hay compañeros, ¿no?, con los que compartes el pan, pues compartes también tus necesidades. Y ese es el juego, ese es el juego, no sé cómo decir, tan bonito que a veces se puede alcanzar cuando encuentras afinidad con otras personas. Surge ese sentido de familia, de cuidado mutuo, ¿no?, que también es muy crístico, en el sentido de que el extremo de esto, la proyección de esto vendría a ser como no llegar a ocuparse de lo propio para dedicarse a lo ajeno, de tal manera que uno tiene cubiertas sus necesidades a través del libre servicio de tus compañeros. Esto, por supuesto, no es más que una proyección de este gesto. Es ambicioso y es una utopía, pero siempre alimenta, impulsa y orienta. Entonces yo entiendo que no todo el mundo tiene que aprender, pero si tú no sabes o no tienes el tiempo para hacerlo, sí puedes contar con otra persona que ha dedicado ese tiempo y esa persona necesitará de ti quizás otra cosa, ¿no? En todo caso, cuando alguien ayuda a alguien, se genera de manera natural un impulso de agradecimiento que retroalimenta el gesto, hace el feedback, que a su vez se retroalimenta y eso continúa creciendo hasta que se quiera, ¿no? Entonces, el tema de los pozos, claro, el tema de los pozos es delicado. Sí que es verdad que hay veces que los pueblos dan permisos en determinados momentos, determinados pueblos van dando permisos para hacer sondeos, para abrir un pozo incluso. Entonces, bueno, esas situaciones hay que aprovecharlas. Hay que echar mano de un zaurí, a menos que seas escéptico o a menos que
quieras asegurarte 100% los resultados y utilices un georradar y puedas pagarlo, pues estupendo también, pero en el fondo lo que estamos intentando es aprovechar un recurso. La herramienta me da igual. Que no podemos acceder a un georradar, bueno, pues vamos a intentar trabajar con un Zauri o un radiestesista y, si es posible, trabajar en pareja. 2 personas es lo ideal, porque da mucha seguridad, permite constatar errores, o sea, identificar errores, matizar resultados, lo que se te puede escapar a ti el otro lo puede percibir. Entonces yo estoy a favor de trabajar en pareja, por lo menos. Si hay más, pues más, pero en pareja. Y de hecho yo llevo tiempo y es después de llevar tiempo que yo estoy viendo muy útil trabajar en pareja, que ahora se supone que debería decir prefiero trabajar en solitario, ¿no? Pero en pareja aprendo más cosas, obtengo mejores resultados y así es como lo estoy haciendo cuando puedo, claro. Y de hecho me están acompañando gente que en algunos casos han aprendido conmigo practicando. Entonces es una sensación muy guapa, notar cómo se expande eso, aunque es un cachito de nada, que otra persona se maneje, ¿no? Pero bueno, no sé. Igual, yo creo que con todo eso es, o sea, yo para lo que quería, más o menos has tocado temas que creo que pueden abrir como esa puerta, ¿no? A, bueno, pues personas que estén ya dentro de eso, de esa querencia de entender un poco cómo el recurso que se nos viene dado puede ser utilizado y entenderlo desde el respeto, ¿no? Porque muchas veces, como la manera que ha habido de utilizarlo ha sido el explotarlo, ha sido la sobreexplotación de los recursos, creemos, primero, como que creo que hay hay como dos heridas o 2 fallos de comprensión, que es como el no sentirnos capaces, como sentir que tiene que haber un proceso de profesionalización para poder hacer las cosas y tener una validez en ello. Y entonces como que de pronto estamos desprotegidas de nuestro propio saber innato o del saber que podemos llegar a aprender, que parece que, ¿no? Que también es un proceso. Y luego, por otro lado, una vez te das ese poder, también darte el permiso. Como que a veces hay ahí algo. Entonces, con lo que has hablado, yo creo que puede haber una de horas de que esto ocurre, existe, ¿no? Y caer en cierta cuenta, en cierta reflexión de, vale, espérate, yo cómo tengo el agua en mi casa, con quién lo tengo contratada, ¿no? Y entonces ahí hay un cambio de chip de, vale, espera, es que yo tengo contratado el servicio de agua. ¿A quién se lo tengo contratado? En realidad se lo tienes contratado al ayuntamiento, que lo deriva a un tercero y te hace relacionarte con ese tercero. Bueno, en fin, es que nos podríamos meter aquí con toda la trampa burocrática eso en me relación interesa. al agua. Claro, ¿cómo es la trampa burocrática en relación al agua? Pues que los ayuntamientos se han lavado las manos, los ayuntamientos han asumido la responsabilidad o han impuesto la gestión del agua, y eso significa que ya no lo hacen las gentes del pueblo, hay una autoridad y esa autoridad sigue la ley, la normativa que se imponga, y el problema es, bueno, sigue la legalidad, sigue lo que quieren seguir, entonces derivan a un tercero. Y entonces en el sistema que vivimos lo que se hace es poner capas de cebolla entre las 2 partes, porque en un contrato en realidad hay en los extremos hay 2 partes y entre medias hay muchas capas. Cuantas más capas existan, más dificultades tienes en cambiar, en llegar al otro y tener una influencia sobre el otro, ¿no? Y requiere muchísimo trabajo, o sea, ponerte a discutir con la empresa de agua que te gestiona la casa, que va a tener en la oficina una persona cero empática, que va a despachar y que te va a tratar, pues eso, no puede ser una persona afable, porque entonces te ayudaría. Entonces, normalmente nos encontramos muchos problemas, son gigantes para un simple individuo. Y la trampa consiste en eso, en poner capas, consiste en que hemos ido asumiendo las privatizaciones que se van dando, va avanzando el proceso y en el fondo se han quedado con lo que es de todos. Entonces yo cuando tengo un problema debería dirigirme a mi ayuntamiento, pero mi ayuntamiento se lava las manos y pone por medio la empresa, pero yo no tengo ningún contrato con la empresa. Yo tengo
un vínculo comercial con el ayuntamiento, no con otra empresa. Entonces, bueno, también el desconocimiento de la ley, es muy difícil saberlo todo, pero a la medida que sabes te das cuenta de las burradas que se hacen. Ahora mismo en España está esta mujer que merece la pena mencionarla, que es la mujer que está moviendo el proyecto de Agua Iuris, que son un grupo de abogados que están metiendo mucha caña en España. Está metiendo mucha caña y aún así es solo una parte de todo el entramado que tiene que ver con la mafia del agua, no solo en España, sino que casi todos los estados funcionan igual. Pues eso también está muy bien. Recogerlo. Muchas gracias. Pues por mi parte... Venga, bomba. Está guay, no sé si tú quieres grabar algo más o... Nada, yo recoger esto para... Puedo hacer una canción si quieres, por si lo subes. Subiste una canción muy bonita en el último programa de Radio Nacional. Esa es la de las huertas. Preciosa, yo no la había escuchado. ¿Te la canto? Aquí así para ¿Sí? que la tengas. Venga. Claro. Así como a capela un poco, pero bueno. Habla un poco de todo esto y también habla de... llama un poco al agua, ¿no? Para las huertas. Sí. Dice... ¿qué estáis haciendo con la tierra, eh? ¿Ah? Nos la habéis quitado, pero es nuestra, no es vuestra. No te compro la etiqueta donde pone eco. Lo ecológico existía antes de comprarlo. Le pedí a mi tío que me enseñe a plantarlos para evadir el monopolio que ofrece Monsanto. Hago estudios de campo, zambulléndome en el campo, te entregó lo cosechado, ahora la pelota está en tu campo. El alcampo es de todo menos campo, campo a mis anchas por la estepa. Te escribí un soneto raro, con mi lengua en el trigo y la espalda cargada. Traje cañones de flores para repoblar, escuchando los saberes de atrás. Trato de entender la luna para ver cuándo hay que sembrar. Para las huertas del mundo, que no se queden sin agua. Vamos a pararnos un segundo, no hay que perder la esperanza. Quiero verme libre, soberana y evitar las fórmulas rígidas y anticuadas que desmembran las montañas y los medios solo hablan del rural como casitas que alquilar en verano una semana. He roto la jaula, el paradigma y las siluetas, ahora las luces son velitas en mi caverna. Me niego a no cuestionar mis armas. Tengo el poder y la suerte en mis manos de cambiarlas. Aquí lo tienes, pucherito de palabras. Prefiero que quede suave la receta para masticarlas. A fuego lento, prueba error, salero amor. No entra en la lista tu violencia de salón. Para las huertas del mundo, ay, 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 que no se queden sin agua. Vamos a pararnos un segundo, no hay que perder la esperanza. ¡Qué bueno! Joder. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Esa es la que me gusta. Esa, ¿no? Luego la canto ahí en el concierto, a lo Venga. mejor. Pues nada, muchas vamos gracias. a darle caña, que tenemos música Venga, y ruido que y hacer. hacer unas Olimpiadas soberanas. Venga, Venga, vamos para allá. porque las Olimpiadas... Las todas esto Olimpiadas no de vale ahora, madre mía. nada. ¿Ves? Si es que lo que tenemos que hacer todo al final nosotros. Es verdad. Hmm. Si no, se nos seca el campo. Bueno, se nos seca igual. Bueno, Gracias, Bea. gracias a ti, Yeru. Muchas gracias. Se nos ha caído el sol y todo, ¿eh? Muchas gracias.